¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Margin Pozo. Bienvenidos a una nueva edición de Responsabilizarse. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante en este contexto. Precisamente hablaremos sobre las buenas prácticas empresariales en contexto de pandemia y nos acompaña de manera virtual desde México doña Inés Guardia, quien es consultora en responsabilidad social empresarial. Gracias, doña Inés, por acompañarnos. Realmente es un gusto poder conversar con usted en esta edición sobre este tema tan importante y aprender de la experiencia de empresas mexicanas. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de poder participar en tu programa y saludo muy cariñosamente a toda tu audiencia y a todo tu equipo. Gracias, doña Inés. En este espacio vamos a hablar sobre esas buenas prácticas y me gustó muchísimo cuando conversé con usted para este tema, que me dijera que va a compartir con nosotros precisamente lo que están haciendo las empresas mexicanas. Empecemos hablando sobre qué son buenas prácticas empresariales. Muchas gracias. Las buenas prácticas empresariales son aquellos planes o programas que se diseñan en algún momento y son tan exitosos por sus resultados y su impacto con los diferentes grupos de interés que merece la pena compartir a otras empresas de diversos sectores para que las evalúen y vean la posibilidad de incorporarlas a la gestión del tema que la buena práctica aborda. Incluso en México hay un reconocimiento que promueve el Centro Mexicano de la Filantropía, que precisamente es el reconocimiento de buenas prácticas empresariales, donde a partir de una serie de requisitos, las empresas presentan esas prácticas para que otras empresas las repliquen. ¿Por qué las empresas deben de adoptar estas medidas desde siempre, podríamos decir, desde sus orígenes? Claro, es que las buenas prácticas no son limitadas a contextos como las pandemias. Por ejemplo, hoy estaba leyendo unas buenas prácticas de una empresa brasileña sobre todo lo que han hecho para eliminar los sesgos no conscientes y las diferencias de género, y cómo esa misma metodología que aplicó esta empresa en Brasil ha sido replicada por otras empresas globales. Las buenas prácticas pueden ser a nivel de prácticas profesionales en las empresas o programas como capacitación o temas ambientales, temas con la comunidad. Por ejemplo, unas muy buenas prácticas también abordan el tema de el rechazo a la corrupción y la promoción de medidas para evitar todas estas prácticas, precisamente hoy que se conmemora el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. Así hay infinidad de buenas prácticas que abarcan en general los temas ambientales, sociales y de gobernanza de todas las empresas y buscan precisamente el desarrollo sostenible de los países donde la empresa tiene sus operaciones. Si hablamos a nivel interno en una empresa, por ejemplo, ¿algunas buenas prácticas que podamos mencionar? Sí, cómo no. Las quieres ya enfocadas a las buenas prácticas de la pandemia, exacto, ¿verdad? Bueno, la pandemia, como ustedes lo vivieron y todo el mundo lo vivió, fue algo imprevisto, que nadie se esperaba y casi ninguna empresa lo tenía evaluado en su mapa de riesgo. Lo primero que causó la pandemia fue sorpresa a lo interno de las empresas. Sin embargo, inmediatamente las empresas, y esto es muy importante destacar,
que tienen sólidos, consolidados modelos de sostenibilidad, supieron responder rápidamente y poner en práctica estas mejores prácticas. ¿Cómo? Evaluaron cuál era su plantilla de colaboradores y inmediatamente tomaron la decisión de mandar a los grupos vulnerables a home office o trabajo desde casa. También empezaron a aplicar pruebas para ver cómo era la salud de los empleados y las buenas prácticas de salud, seguridad e higiene que implicaban sanitizar los sitios, empezar a capacitar a los colaboradores en el uso de medidas preventivas, tanto en lo interno de las operaciones de la empresa como para sus familias. Y de ahí surgieron distintos programas que buscaban el bienestar integral de los colaboradores. Por ejemplo, se dividían más o menos en 3 pilares. Uno, garantizar el bienestar físico de los colaboradores, de los proveedores y contratistas y de las familias de ellos. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, había empresas que no paraban porque eran categorizadas como una actividad esencial para la economía. Llamemos aquellas empresas de medicamentos o empresas de alimentación, la misma construcción tampoco paró. Así es, doña Inés, ¿le parece si hacemos una breve pausa comercial y cuando regresemos retomamos el tema, que todavía nos queda mucha información sobre esas buenas prácticas de las empresas a nivel interno? Muchas gracias. Adelante. Gracias. Vamos a hacer una pausa comercial. Quédese con nosotros que tenemos más información para usted. Gracias por seguir con nosotros en Responsabilizarse. Seguimos hablando con doña Inés Guardia, quien es consultora en RSE sobre las buenas prácticas empresariales en contexto de pandemia. Doña Inés, antes de la pausa comercial nos compartía algunas de las acciones que realizaron empresas mexicanas y otras también del mundo alrededor de esta pandemia. Les comparto que acá nosotros en este medio de comunicación también hemos adoptado medidas y buenas prácticas como la que usted mencionaba: trabajo desde casa, el uso también de mascarilla, la entrega también de mascarilla a los colaboradores, entre otras actividades que se han tenido que realizar acá diarias sin parar, porque es un medio de comunicación, pero seguimos cuidándonos no solamente por nuestros compañeros, sino por la familia, ¿no? Y por nuestra seguridad. Allá en México, ¿otras medidas que pueda compartir con nosotros? Además del bienestar físico, las empresas también implementaron programas para cuidar el bienestar emocional de los colaboradores, porque si bien ya estaban las medidas preventivas para, evitar el contagio, las noticias hablaban de una alta mortalidad. Y el mismo hecho de estar compartiendo en el hogar las tareas del hogar con los hijos, con las tareas del trabajo, a veces provocaba cierta tensión familiar. Entonces se idearon ciertos programas que podían desde ser como lúdicos a acondicionamiento de espacio o desarrollo de programas de bienestar físico y mejorar la nutrición de los colaboradores para que las personas se sintieran emocionalmente más fuertes. Además, se les brindó una plataforma digital de acompañamiento emocional y sesiones de terapia psicológica vía online. Por otra parte, también se brindó apoyo para lograr un bienestar social y financiero, porque muchas personas
frente a la pandemia quedaron sin trabajo y las empresas consideraron extender una línea de crédito a ciertos colaboradores que bien tuvieran problemas financieros porque su pareja había quedado desempleado o porque hubieran tenido que hacer frente a gastos imprevistos por la enfermedad de algunos de sus familiares. Así se apoyó con esta línea de préstamos. También se dieron cursos de finanzas para fomentar el ahorro y el cuidado del efectivo en momentos de pandemia y cursos de cómo hacer alimentos perecederos en los hogares para cuidar, digamos, las finanzas. Doña Inés, con esto que está mencionando de los cursos o capacitaciones, por ejemplo, ¿qué capacitaciones se brindaron a los colaboradores o al equipo de liderazgo en cuanto al trabajo, no en este contexto de pandemia? Todo vino a cambiar y mencionaba sobre el trabajo desde casa, los procesos también cambiaron y el uso de la tecnología hoy más que nunca se hizo más fuerte. Claro, al liderazgo empresarial hubo también que capacitarlo porque cambió la forma de trabajo. No era, y es correcto tu afirmación, no era ya el trabajador haciendo un horario y checando una hora y una hora de entrada y de salida. Entonces, este proceso cambió porque lo que se buscaba era logros por objetivos y es muy difícil para el liderazgo empresarial estar, digamos, controlando a un grupo de colaboradores desde lo virtual. Entonces hubo que hacer todo un cambio en los procesos para conformar equipos de alto desempeño y que el mismo liderazgo supiera delegar responsabilidades y el líder fuera un acompañante para facilitar recursos y procesos. Este cambio creo que llegó para quedarse, el de conformar equipos de desempeño altamente capacitados con la incorporación de metodologías ágiles del trabajo, donde se trabaja por logros y se evalúan esos logros para plantear diversos objetivos para continuar y poder llegar a la meta. No, sin duda, muchas acciones y buenas prácticas. Vamos a hacer, doña Inés, nuevamente una breve pausa comercial. Quédense con nosotros para que siga compartiendo desde su experiencia cómo las empresas también acá en Nicaragua podemos retomarlas para seguir fomentando esas buenas prácticas empresariales. Volvemos con mucho más. Quédense con nosotros.